Abre mis ojos, oh Cristo, dice, yo quiero verte. Hemos venido a ver su rostro, a buscar de su rostro, así que cántele con gozo y diga, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte.
como Dios es santo, también tenemos nosotros que buscar esa santidad día con día. No es que ya seamos santos ni que seamos perfectos, pero estamos en esa búsqueda y en esa lucha, amén. Y por eso venimos al Señor, con ese corazón sincero, ese corazón arrepentido, lleno de alabanza, de adoración, amén. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Dime por qué. Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Una vez más, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, de que todos te adoren. Amén. Nuestro Dios es digno, hermanos, de toda adoración, de toda alabanza. Así que nuestro corazón tiene que estar dispuesto, hermanos, ante nuestro Dios para que Él obre en ese corazón. Amén. Y tal como soy, venimos delante de su presencia. Así como está usted en este momento, ofrézcale su corazón al Señor, hermanos, en adoración. Y que Él transforme ese corazón, muchas veces de piedra, en un corazón de carne. Amén. Por eso canten y díganle tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues tú eres tu Señor. Dile tal como soy. Tal como
Muy bien, ¿qué le parece si el día de hoy oramos juntos una vez más? Yo le voy a pedir que estemos con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. En este día queremos compartir un mensaje de desafío a nuestras vidas. Hoy no es una serie, hoy es un mensaje como ya lo hemos estado haciendo otras ocasiones, con un tono de llamado, de misiones, de evangelismo, de manera que nosotros podamos siempre estar alineados a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Le voy a pedir que ahí donde se encuentra incline su rostro y ore junto conmigo para que la palabra de Dios sea haciendo su efecto en nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites, Padre, estar con un corazón dispuesto para recibir lo que tú quieres hablar. Gracias porque hoy podemos estar aquí los que tú has deseado, Señor, y sin duda alguna creemos que aún mucho más falta, mi Dios, por alcanzar en esta congregación. Pero mientras eso sucede, Señor, mientras vemos una vez más tu mano moverse a favor de esta congregación, como lo hemos estado viendo, Señor, te pedimos que los que estamos aquí, Señor, podamos ser llenos de ti y de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí con un corazón verdaderamente dispuesto a escucharte hablar, y no solamente, mi Dios, para escucharte, sino para hacer conforme a lo que tú deseas para nuestras vidas. Te pedimos que quites de nosotros todo aquello que puede distraer tanto nuestras emociones como ocupaciones y quehaceres, Señor, de manera que hoy todo el tiempo lo rindamos a ti y podamos disfrutar de tu voz, Señor, para nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Este día el mensaje se llama Llamado a los no calificados. ¿Qué le parece eso? Realmente cada uno de nosotros hemos estado ya por un buen tiempo conociendo del Señor, caminando con el Señor, pero normalmente cuando se nos designa alguna tarea, alguna responsabilidad, siempre por automático, en su mayoría, si no es que en un 95%, vamos a decirlo así, decimos: no puedo hacer esto, Dios, en serio tiene que haber alguien mejor para que haga este trabajo, yo no puedo. Son estas palabras o pensamientos los que vienen a tu mente cuando Dios te está llamando a hacer algo. A mí me ha pasado casi siempre. Hace muchos años me llamaron a dirigir un grupo de estudio para jóvenes, para mujeres también, y en su momento cuando los pastores se acercaron para decirme pues esa petición o esa necesidad que había dentro de la iglesia, yo recuerdo que decía: yo no puedo, tengo muy poco en esto. Recuerdo que acababa de bautizarme, literalmente me sentía como una bebé en pañales todavía de cierta manera. Y siempre venía ese pensamiento en mi cabeza: porque yo, si hay alguien más por ahí, quizás había otras mujeres, había otras jóvenes, había otros, incluso hombres también, desarrollando muchas cosas, pero siempre yo pensaba: yo no estoy calificada, yo no estoy lista para desarrollar esta responsabilidad. Y fue un pensamiento que normalmente quedó ahí por mucho tiempo, y no le voy a negar, todavía de pronto si ahorita me piden hacer alguna cosa dentro de la conferencia y esas cuestiones del trabajo que estamos desarrollando, de repente sí empieza a crearse ese pánico interior de: híjole, pero yo por qué, si está otro pastor o si está otra persona. Y normalmente Dios está siempre pensando en nosotros para hacer aquello por lo cual nosotros a lo mejor ni siquiera estamos listos para hacer. Naturalmente Dios siempre nos sorprende, y no porque Él no espere algo bueno, en realidad Él está esperando lo mejor y quiere que cada uno de nosotros podamos ver su favor, su poder sobre nosotros. ¿Cómo podría dirigir? Pensaba yo, ¿cómo podría, incluso en mucho tiempo, cómo podría pastorear? ¿Cómo podría yo dirigir a cierto grupo de personas? ¿Cómo podría? Si les soy muy honesto, todavía llega momentos en mi vida en el que lo pienso y digo: Dios, ¿cómo podría pastorear a tal grupo de personas, a estas personas? ¿Cómo puedo, Señor, si me falta esto, lo otro? Y me empiezo a hacer yo sola una lista de cosas que considero importantes, y claro que lo son, porque la Biblia tiene una lista importante de condiciones del corazón, y aún en nuestra forma de vivir, que necesitamos para servir al Señor. Pero antes de toda esa lista, lo que Dios siempre está observando para que usted y yo podamos estar accediendo al llamado es sin duda alguna el corazón, ¿ok? Y vamos a estar viendo cómo cada uno de nosotros podemos estar quitando un poco de nuestro camino todo aquello que hemos puesto como estorbo
tanto de yo no puedo, yo no estoy calificado, yo no fui al instituto bíblico, yo soy mujer, yo soy un hombre ocupado y muchas cosas que de alguna manera son nuestra realidad, pero eso no quita que Dios sigue pensando en nosotros, en usted, en mí y en todos los que aún faltan por llegar para acceder a su llamado. Y bien, cada uno de nosotros siempre estamos respondiendo gracias, pero no gracias, no me siento calificado, no me siento listo. Si te has sentido así, bienvenido al club. Bienvenido al club de los no calificados para servir al Señor. Y con esto no quiero decir que no debemos de poner atención en nuestro estilo de vivir, en nuestro corazón, de manera que cualquiera puede servir. En realidad tampoco es así, pero podemos decir lo siguiente: si nuestro corazón está dispuesto, si nuestro corazón está con el deseo verdadero de responder al Señor en servicio por todo lo que Él ha hecho por nosotros, es ahí cuando entonces Dios empieza a fluir en nuestras vidas, de manera que en algún momento u otro empezamos a tener todos esos requisitos que nosotros sentimos que nos hacen falta para desarrollar mejor la misión de Dios en nuestras vidas. Yo pensé siempre que necesitaba algún currículum bíblico o perfecto o algún doctorado en teología para poder servir a Dios, para dar esos estudios bíblicos. Y siempre venía a mi mente: ¿cómo puedo hacer esto? En realidad no es posible, y no sé si a usted le ha pasado, pero normalmente, y a lo mejor está mal, pero siempre se ha hecho así, y no porque se haya hecho así quiere decir que esté bien, pero normalmente cuando nos invitan a hacer algo, normalmente es como, ok, aquí está, adelante. Y de pronto tenía unas conversaciones con algunos de los líderes en la semana y me decía: oye, pero esto no lo sabía, ¿y cómo lo hago? Y yo dije: sí, discúlpame, no lo dijimos. Y normalmente todo eso, pues ahora sí que vamos a llamarlo de ignorancia, es lo que tenemos que hacer. Dios lo aprovecha para seguirnos moldeando, y al final estamos aquí con un corazón dispuesto, y no solamente por decirlo así significa que lo vamos a hacer a la y se va, o bueno, pues ya que, sino verdaderamente nos estamos preparando. Pero la preparación no es un estorbo para que nosotros podamos estar en lo que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Dios está llamando a nuestra generación, y Dios llama para servir en todo lo que hagamos. Habíamos dicho aún en la reunión de mujeres hace algunos días, desde hacer una reunión y predicar y servir, tanto como también en el estar lavando nuestros trastes en casa, como hacer comida, como todo lo naturalmente que hacemos para servir a otros. Desde ahí nuestro corazón ya debe estar con un deseo, como dice la Biblia también, hacerlo todo como para el Señor. Y todo significa absolutamente todos los quehaceres del hogar y muchas otras cosas que podemos desarrollar desde casa. Independientemente de nuestras deficiencias, ya sean imaginarias o reales, podemos sentir en muchos momentos que nos falta sabiduría, que nos falta valor, que nos falta educación, que nos falta experiencia y el conocimiento para decirle que sí al Señor. Normalmente cuando queremos ya decirle que sí al Señor es cuando ya a lo mejor tenemos unos 80 años, cuando ya tenemos la mejor experiencia del mundo, y realmente Dios puede usar a los ancianos. Yo no estoy diciendo que no, pero lo que debemos de hacer desde este momento para empezar a ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es a empezar a tener la experiencia desde ya en hacer las cosas. De broma dicen los que buscan trabajo por primera vez que es muy difícil porque te piden experiencia, y dices: pues ¿dónde voy a tener la experiencia si no me dan trabajo? Y lo mismo sucede en la casa de Dios. Muchos de nosotros quisiéramos tener la experiencia para hacer las cosas, pero no va a suceder hasta que lo empezamos a desarrollar, ya sea en algo muy pequeño o en algo grande, dependiendo cuáles sean tus ideas de lo grande y lo pequeño. Pero hasta este momento cada uno de nosotros hemos estado quizás en su mayoría frenando el servicio a nuestro Dios o nuestra responsabilidad en el llamado a nuestro Dios por pensar que no somos suficientes, que no tenemos todo lo que necesita, que no tenemos lo necesario para ir adelante. Y yo quiero que me acompañes a la palabra de Dios. Esta historia es muy, muy conocida, pero simplemente es muy alusiva también a lo que hoy yo quiero compartirte. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 16, del verso 1 al 13, y déjame leerte lo que Dios dice en la Reina Valera 2015. 1 Samuel 16, del 1 al 13. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl?
habiéndolo ya desechado para que no reine sobre Israel, llena de aceite el cuerno, ve y yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. Samuel le preguntó, ¿cómo voy a ir si Saúl se llega a enterar, me matará? El Señor le respondió, toma contigo una vaquilla, del ganado y di, he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y tú me ungirás al que yo te diga. Verso 4. Samuel hizo lo que el Señor dijo y cuando llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temblando y preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, es pacífica. Vengo para ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaí y a sus hijos, los invitó al sacrificio, y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y pensó, ciertamente su ungido está delante del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Luego Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo, tampoco es este el que ha elegido el Señor. Verso 9. Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo, tampoco este es el elegido del Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel y dijo Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó, ¿son todos estos los jóvenes, o sea, tus hijos? Y él respondió, todavía queda el menor, pero he aquí que él está apacentando a las ovejas. Samuel le dijo a Isaí, manda a traerlo porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Isaí mandó por él y lo hizo entrar. Era de tez sonrosada y de bellos ojos y de buena apariencia. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Amén. Bien, Jehová necesitaba un rey. Dios necesitaba a un rey para este tiempo y fue que envió al profeta a ungir a David, como lo hemos estado leyendo en esta historia. Le dice a qué familia debía ir, mas aún así no le dijo específicamente a quién, porque quería Dios enseñarle una lección al profeta y también a nosotros. Si podemos notar en los primeros versos, el profeta dice que cuando se acercó a Eliab, él dijo en automático, este es, porque algo seguramente él vio en este joven. Mas sin embargo vemos que no era el deseo de Dios y siguieron pasando uno a uno hasta que dijo el profeta, o sea, Dios me envió aquí, pero no se ve dónde está. Y encontramos en la historia que al entrar David a este lugar donde se estaban reuniendo, dice la palabra de Dios que le dijo el Señor, úngelo, levántate porque este es. Y yo he leído 1000 veces esta historia y yo creo que usted también en muchas ocasiones, y hemos estado pues muy entendidos de lo que es el deseo de Dios para cuando nos llama a servirle, que es lo que tiene que ver con el corazón. Y yo creo que si todos estamos hasta aquí, hasta este día, es porque Dios nos ha elegido, porque sí, tenemos a lo mejor muchos dones, talentos, pero por sobre todo eso el Señor nos llamó aquí porque nosotros deseamos en nuestro corazón verdaderamente acercarnos a Él, y por ese corazón hoy estamos aquí. Pero bien, el enfoque específicamente del mensaje no es el por qué estamos aquí, ya estamos aquí. Dios ya nos ha elegido aquí. La cuestión es, ¿por qué no hemos podido responder al llamado? Y yo creo que todos estamos haciendo lo que podemos y aún muchísimo más, como dice también una frase de John Wesley, que podamos y hagamos más de lo que es posible para nuestra medida hacerlo. Pero en realidad lo que me llama mucho la atención para este tiempo es que primeramente David se acerca. E interesantemente el profeta ni siquiera le pregunta, oye, ¿tú quieres ser rey? Oye, fíjate que, ¿crees que te sientes preparado? ¿Crees que tú podrías gobernar? Oye, ¿crees que tú serías capaz de gobernar el pueblo? Él siempre le dijo, ¿sabes qué? Este es, úngelo. Hasta ahí. No hubo otra conversación, no hubo como ese ruego que a veces nosotros hemos estado haciendo sobre, ándale, por favor, ¿crees que puedes hacer esto? ¿Tú crees que pudieras? ¿Tú crees que sería posible para ti en tus tiempos? ¿Crees? Y de repente cuando yo leo esta historia digo, Dios,
qué groseros hemos sido. Y yo lo digo empezando desde mí, porque yo verdaderamente tardé años en decirle que sí al Señor, porque siempre estaba pensando en mí, en lo que yo tenía para ofrecer, y no en lo que sucede en esta historia, que es que el poder de Dios vino sobre David, y fue por esa razón que David logró lo que logró, no por su apariencia, porque claramente se ve aquí en la historia que dice que era una persona atractiva, y no por sus dones, porque él era un pastor y era guerrero y sabía más o menos cómo controlar algunas bestias del campo y tenía ciertas habilidades de soldado, vamos a llamarlo así, y era valiente, y conocemos la historia y vemos más adelante cómo él tuvo algunas participaciones durante la historia bíblica, de manera que nos hace saber cómo era su carácter. O sea, era un hombre líder, era alguien que de cierta manera pudiéramos decir era capaz. Pero algo interesante es que durante durante el tiempo en el que él estuvo comiendo con su familia, no era específicamente para su familia alguien digno de ser llamado rey. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Para empezar, ni siquiera que fue convocado a la reunión del profeta, y claramente vemos que a lo mejor no fue por mala onda, simplemente fue porque él estaba en sus asuntos, él estaba ocupado, el profeta llegó sin avisar. Bueno, esa parte todavía la podemos entender. La cuestión de esto está en que llama mucho la atención de este pasaje que no se le preguntó, no fue así como que, oye, hermano, ¿te gustaría ser pastor? ¿Te gustaría, no sé, qué es lo que Dios te ha estado llamando? ¿Te gustaría a ti ayudarnos con esto? Este hombre solamente llegó así como diciendo, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y en cuanto entró a la puerta, imagínenselo de esa manera tan literal. Entró al lugar donde ellos estaban y Dios dijo, este es, úngelo. Y no se ve ninguna respuesta de David. Él simplemente dijo, ok, ese es el profeta, yo me postro aquí porque es un hombre de Dios y yo acepto lo que Dios diga a través de él. Y sucede ese ungimiento, y vemos cómo el poder de Dios desciende sobre David, y ya conocemos el resto de la historia. Y yo quiero tratar específicamente en ese punto, cómo Dios se provee siempre de lo que necesitan. Hasta aquí vamos bien. Dice el verso, déjame ir más adelante para aquí, para que no se me vaya a pasar algún detalle. Jehová mira el corazón, como lo hemos dicho, y a medida que nosotros asumamos este principio del corazón de Dios, nuestra perspectiva de nosotros mismos va a cambiar. Yo ya no voy a sentirme bien o mejor por lo que se diga o se piense de mí, porque si estamos de acuerdo, al final, hasta este punto de la historia, y si le hablo de mí, muchos todavía dicen, ¿a poco es pastor Rocío? O sea, todavía no logramos a lo mejor llenar la expectativa de los demás, pero me encanta que en el corazón de Dios, aún antes de que nacieras, Él ya había dicho, ¿sabes qué? Este es. ¿Qué le parece eso? A mí me encanta pensar que soy tan amada por Dios, que desde antes de que yo tuviera conciencia de Dios, que desde antes que yo tuviera aún la idea de que algo podía hacer Dios conmigo, Dios dijo, esta es. Aún cuando estuve en pecado, aún cuando estuve allá lejos, aún cuando ya estuve perdida, Dios dijo, esta es. Me preguntó, no, Él simplemente lo decidió. La situación de esto está que si uno decide o no hacerlo, esa es la gran diferencia de nuestros tiempos ahora. Como vemos en la Biblia, bienvenida, hoy estás con nosotros, gracias por venir. Continuamos con respecto a la situación que estamos viviendo hoy. Yo me quedo pensando y le comparto, tenemos conferencia, tenemos pastores, tenemos iglesias, y naturalmente ahorita vivimos en una situación en la que se está teniendo dificultad para tener pastores. Y creo que eso siempre lo hemos tenido desde toda la vida, pero específicamente en esta temporada, por primera vez, creo yo, desde que soy pastor desde hace ya 6 años, van a estar 7 iglesias sin pastor este año. Lo ha dicho la superintendente, lo ha dicho el superintendente, y de pronto estamos orando para que el Señor envíe obreros a su mies y todo esto que nosotros ya conocemos. Pero yo digo, Dios, si fuera como en aquel tiempo, que a los que tú elegiste accedamos a hacer las cosas, ahorita tendríamos, oye, ¿dónde vamos a plantar una iglesia? Porque pastores hay de a millón aquí. Imagínense eso, qué hermoso sería. Pero vivimos en algo distinto ahora. Dios nos ha elegido, y claramente usted y yo sabemos que o sea, usted y yo sabemos que Dios tiene algo con nosotros, pero nosotros no logramos pasar a esa etapa de, ok, sí quiero hacerlo, porque todavía vemos lo que me falta,
lo que no tengo. Y al final de la historia Dios dice, ok, si es cierto, claramente Dios nos va a perfeccionar, porque aunque no soy la mejor versión todavía de mí, claramente está que no soy la misma joven que estaba en el instituto bíblico, déjeme decirle. Me ha costado mucho todavía estar hasta acá, y creo que Dios quiere hacer muchos otros cambios y transformaciones en mi vida. Pero si algo le agradezco a Dios, y no es porque yo quiera ponerme, no, es que yo sí quise, porque créame que aún estando en el camino he tenido tantas ocasiones de sentir de ya no puedo y vámonos y córrele. En medio de todo eso, yo sigo diciendo, Dios, gracias, porque aunque tuve miedo, porque aunque vi que no tenía todo lo suficiente para ser pastor, porque aunque era mujer, porque aunque era mil y un cosas que la sociedad y aún la iglesia todavía dice, no es posible que lo hagas, yo quise creer que tu poder sobre mí era suficiente para ir adelante. Eso es lo que nos falta hoy, iglesia. Hoy nos hace falta creer que no es tu talento, que no es tu estatura, que no es tu color de piel, que no es tu edad, es lo que Dios va a hacer en tu vida. Es el poder de Dios, como dice este verso. Vino poderosamente el Espíritu Santo, el poder del Señor sobre David, dice, y le ungió para lo que tenía que hacer. Y David dijo, aquí estoy, vamos con todo. Claramente conocemos la historia, no fue instantáneo, pero por lo menos David dijo, sí, Dios tiene algo conmigo. Y eso es lo que yo quiero invitarte hoy. Probablemente ahorita tú no vas a salir corriendo al instituto bíblico, probablemente ahorita tú no vas a salir corriendo a hacer lo que Dios te está llamando, pero por lo menos, iglesia, yo quiero que hoy tú aceptes delante de Dios que sí, este eres tú, el que Dios quiere que sirva en alguna cosa de la sociedad. En este caso, el pueblo necesitaba un rey. El pueblo necesitaba un rey, y dice la palabra que Dios dijo, yo me he provisto de un rey. ¿Qué significa eso? Que Dios se ha provisto de más pastores, Dios se ha provisto de más misioneros, Dios se ha provisto simplemente de más cristianos comprometidos y fieles en su pueblo para marcar una diferencia. Dios se ha provisto. Dios tiene de dónde, y de repente uno se siente triste porque Dios ya no hay pastores. Pastores hay, misioneros hay, evangelistas hay, gente buena, gente íntegra hay. La cuestión de esto está en que no hemos querido dar ese paso, hacerlo visible de Dios. Hasta aquí estamos bien. Amén. Necesitamos creer que Dios nos escogió, y no solamente nos escogió porque quiere salvarnos de lo más lejano de Él, que es el infierno y todo esto que estamos enseñando acerca de la salvación. No solamente nos llamó para salvarnos, aunque claramente eso es lo que nos anima a ir adelante, también nos escogió porque somos instrumento útil en sus manos. Más aún en medio de todo lo que hemos atravesado ya como creyentes, porque creo aquí nadie es nuevo, seguimos pensando en que no lo voy a hacer porque no tengo lo suficiente, porque me falta esto, porque me falta lo otro, porque tengo esta edad, porque tengo este trabajo, porque no tengo tiempo. ¿Cuál es la razón que tú tienes más constante en tu vida que no te permite hacer lo que Dios desea que hagas? ¿Sabes? Yo creo que verdaderamente Dios tiene lo suficiente para esta generación, para que esta generación sea impactada, pero no hemos querido dar el paso. Dios se ha provisto de más pastores, Dios se ha provisto de más jóvenes, Dios se ha provisto de todo lo que la iglesia, y no solamente la iglesia, sino lo que el pueblo de Agua Prieta necesita, y los tengo aquí enfrente. Los tengo aquí enfrente. Dios dice, este es. Dios sigue diciendo, eres tú. Y tú podrías responder a esa honra que Dios te da, decir, ¿sabes qué? Dios sabe que Rocío tiene una lista muy larga de defectos y una lista muy larga de cuestiones que aún tiene que madurar. Dios lo sabe, y aún así dijo, Dios, esta me es útil para ser pastor. ¿Qué te parece eso? Todavía como que causa un choque en mi cabeza, porque dices, a la torre, o sea, no es cualquier cosa. Y siempre decimos, no, es que no es cualquier cosa eso del pastorado, no es cualquier cosa esto de hacer esto y lo otro. Y si es cierto, no es cualquier cosa, claramente tenemos que prepararnos, santificarnos, y Él lo hace. La cuestión de esto está en que queremos verdaderamente acceder a eso, queremos sentirnos honrados, o todavía decimos al Señor, no, espérate, envía a alguien más, así como lo estuvimos diciendo al principio, que decimos, no, es que yo no estoy lista, la verdad es que nunca lo he hecho, no sé cómo se hace.
Nadie nacimos con ya un currículum cuando llegamos aquí, todos aprendimos cayéndonos de alguna manera u otra y seguimos creyendo que Él va a hacerlo. Entonces, nadie le dijo a David que el profeta Samuel venía a ungirlo. Nadie le avisó. Él no estaba como que ni siquiera bañado ni cambiado. Dios lo agarró así como quien dicen en curva. Y me encanta que aún en medio de todo lo que él hubiese podido poner como algo de resistencia, al final simplemente dijo, aquí estoy Dios, ok, yo lo voy a hacer. Bueno, vamos. No fue instantáneo y no tengas miedo si tú ahorita dices, sí, cierto Dios, tú me estás llamando a hacer esto, no tengas miedo que ahorita en menos de 5 minutos va a suceder algo para que tú ya empieces a hacer, pero por lo menos como se dice en los grupos de ayuda, lo que hace que las cosas cambien es que reconozcamos que tenemos una situación. Y nuestra situación ahorita, iglesia, es que Dios tiene un llamado específico para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. No estás aquí nada más porque eres muy buena onda y porque eres bonito, bonita. No estás aquí nada más porque, pues bueno, Dios te salvó y pues tienes que venir a la iglesia. No, aparte de todo eso, estás aquí porque Dios se proveyó de ti para hacer algo en esta comunidad, en esta zona en la que tú te encuentras, en cualquier lugar donde te encuentres. Digo, ahora que estamos en redes sociales y este mensaje puede llegar a cualquier lugar, ahí fue cuando Dios se proveyó de lo que necesitaba. Y mi pregunta es, ¿tú tienes conciencia de lo que se necesita allá afuera? ¿Sabes? ¿Te has dado una idea? ¿Has visto? Yo creo que sí. ¿Te has dado cuenta que se necesita amor allá afuera? ¿Te has dado cuenta que se necesita compasión allá afuera? ¿Te has dado cuenta que se necesita más actos de bondad, más actos de servicio? ¿Te has dado cuenta? Y déjame decirte que Dios se proveyó de ti para que eso fuese resuelto allá afuera. Hacía falta un rey en el pueblo. Y Dios dijo, me he provisto, porque ese es Dios. Dios se provee de sí mismo las cosas. ¿Qué te parece eso? A mí me encanta, porque al final de la historia eso nos hace notar que Dios es Dios y que a Dios no le hace falta nada y Dios lo tiene todo. La cuestión de esto está, ¿tú quieres participar en el poder asombroso que Dios quiere mover para este tiempo? Tú quieres ser parte, ¿sabes? Yo te lo he comentado en muchas ocasiones y una vez más lo vuelvo a hacer y ojalá que nunca se me olvide. Tenía muchos miedos, sigo teniendo muchos todavía. Tenía muchos no y muchas razones por las cuales decirle no a Dios para estar en donde estoy. Pero siempre algo en mi cabeza decía, imagínate que un día llegues a la presencia de Dios y que Él te enseñe el video total de toda tu vida ministerial y toda tu vida de sí quiero hacer lo que tú digas, Señor. Y que haya sido algo bien glorioso y algo bien impresionante y algo de sí, de repente obscuridad, de silencio, como lo es normal en la vida cristiana. Tampoco te quiero poner en el top acá de que todo perfecto, porque eso no es así. Pero por lo menos en lo que se logró, porque dijimos que sí, en lo que cambió la historia, en lo que mejoró mi vida, en lo que mejoró mi familia desde que dije que sí. Y que yo hubiese estado diciendo, no, no puedo. Y tener una vida común, una vida que, bueno, pues no le hago daño a nadie, voy a la iglesia y hago lo de siempre y hasta ahí. No iba a poder con eso. Y siempre venía a mi mente eso, no sé por qué, la verdad, pero dije, Dios, yo no podría vivir con esa carga. Yo no podría vivir con eso de, ¿qué hubiera sido si hubiese dicho que sí? No iba a poder. Y por eso estoy acá y digo, Dios, ahora sí estoy aquí, ¿y qué quieres hacer? Y déjame decirte que tampoco es como, wow, el éxito total y la abundancia, y no, pero por lo menos voy a llegar al cielo y decirle, Dios, me aventé, se logró lo que tú quisiste. Claramente pude haber hecho más porque sé que nunca vamos a cumplir totalmente con todo lo que Dios quiere, porque si así fuera estuviéramos más fuertes quizás todavía, pero por lo menos si algo voy a tener de satisfacción, yo creo, de todo lo que pude hacer en mi vida, es decirle, Señor, no te dije que no. Así de sencillo. Y podré tener algunos otros problemas claramente delante de Dios y otras cuentas que rendir, pero esa creo que por lo menos es la que tenemos resuelta con Dios. Y claramente a través de ese llamado tenemos una responsabilidad y también cuentas que entregar, y por eso nos estamos esforzando por hacerlo mejor. Y no me quiero poner como un ejemplo a seguir, como diciendo, hermano, es que yo sí lo estoy haciendo. No, porque todos estamos en el mismo camino, todos estamos con la misma responsabilidad, simplemente de compartir la palabra a través de nuestros buenos actos, a través de nuestro amor. Y la cuestión de esto está en que si tú realmente crees que tu pequeño detalle puede cambiar la vida de alguien, yo espero que lo puedas creer así. En la semana
te digo, todo esto te lo cuento desde la posición de ejemplo de lo que podemos hacer y no para yo decir, ay hermanos, yo hice, porque la verdad que Dios nos libre de eso. Durante la semana traíamos algunas situaciones por ahí y recuerdo que nos hicieron falta unas cosas después de ir al mandado y todo ello y fuimos al puestecito de acá de la esquina y recuerdo que estaba ahí, estaba agarrando lo que me hacía falta y de repente entró un anciano y pues bueno, X, pero yo lo miraba que estaba contando unos pesos y yo así como que se me hizo tierno, ¿no? Estaba contando su feriecita ahí y de repente dijo, híjole, no me alcanza y él quería unas papitas blancas chiquitas, de las que traen más aire que papitas. Y estaba ahí y él está así como que estoy contando mis pesitos, pero como que preocupado porque no me va a alcanzar y como que me hizo sentir así que no inventes, o sea, y yo todavía ando queriendo comprar cosas que a lo mejor no son tan necesarias. Me voy a poner bien, dije, me voy a poner la de Puebla como dice la gente, por ejemplo, y le voy a compartir, que él agarre sus cosas y yo voy a llegar según pues a pagar por él. Y en este caso recuerdo que él, o sea, como que él no sabía, yo también todavía andaba juntando las cosas, había mucha fila y dije, ahorita nos vamos a topar otra vez ahí en la caja. De repente ya estaba él contando, como te digo, los pesos, no le alcanzaba y ya se iba a regresar otra vez al anaquel para dejarlo. Y cuando venía de regreso dijo, o sea, como que él hizo la expresión de que junté toda la semana pero no fue posible y dije, no inventes, o sea, ¿sabes cómo? Entonces, regresé y le dije, señor, agarre los papitos o si no se quiere, no, está bien, nada más me faltó un peso, si quiere usted, o sea, eso, no, le dije, si quiere agarre más, ¿no es cierto? Agarre algo de tomar si gusta, y de verdad fue lo más simple, pero el señor se le abrieron los ojos, como diciendo, ¿qué? O sea, él pensó que un peso como que eso es lo natural, ok, te completo, y créeme que no es como, wow, le diste 1,000,000, no, o sea, era una soda, ni el caso, pues, sabes cómo era lo más simple, lo pude hacer o no, X, pero el Señor se le abrieron los ojos y dijo, nadie me había regalado nada nunca. Y era una soda, cuesta menos de 20 pesos, y al Señor eso le causó tal agradecimiento, de manera que ya cuando veníamos de regreso yo me di cuenta de dónde vive y dije, Señor, si gusta platicamos, no, sí, Mary, qué linda, gracias, y así quedó. Y cuando yo venía de regreso dije, Dios, si nosotros pudiéramos ser más atentos a esos detalles tan bebés y tan que simplemente no estamos obligados totalmente, pero sí pudiéramos cambiar la diferencia de alguien, de tal manera que imagínate que alguien te diga eso, nadie me había regalado nada y tú dices, oye, no inventes, es una sodita, o sea, a lo mejor para mí ni el caso, pero para él lo fue como wow. Y recuerdo que él estaba así como que triste y de repente recuerdo mucho esa mirada como de sorpresa, de sorprendido. Y yo me vine y dije, Dios, quiero seguir haciendo esas cosas que mi carne a veces no quiere hacer porque es muy egoísta y porque no piensa en los demás. Yo iba por mis cosas porque pues me hizo falta, pero realmente me hacía falta. No, yo ya traía mi mandado, yo ya traía mis cosas, o sea, simplemente creo que al final Dios usó eso para que yo pudiera acercarme ahí y pudiera tener ese contacto con esa persona. Y también digo, me han estado pasando esas cosas que yo creo que siempre nos están pasando, pero nunca abrimos los ojos para hacer las cosas diferentes. Siempre vamos a la tienda, siempre vamos a echar gasolina, o sea, siempre estamos haciendo algo, pero siempre estamos haciendo algo para servir a los demás. Esa es la diferencia de vivir en el reino de Dios. Todos hacemos lo mismo, todos hacemos comida, todos hacemos, bueno, no todos, todos hacemos diferentes cosas. La cuestión de esto está en que si nosotros estamos abiertos a la necesidad de los demás de manera que nos pongamos a servir. Estaba también una vez más en la tienda durante esta semana, digo, ¿cómo voy a la tienda? La verdad es que siempre se me olvida a la mera hora algo. Y recuerdo que estaba ahí y alguien de los que están acomodando los jugos y demás, de repente se le cayó todo, eran un chorro de yogures de los chiquitos. Y yo iba caminando y como que iba caminando y dije, es su trabajo, o sea, en mi mente, ¿sabes cómo? Porque te lo voy a confesar, soy una persona egoísta, estoy en recuperación de eso. Dije, es su trabajo. Y de repente Dios me dijo, acércate y ayúdale. Me acerqué y le dije, no se preocupe, es mi trabajo. Y ella también me volvió a decir, o sea, ¿todo bien? Y le dije, no se preocupe. El caso es que, para no hacerla tan larga, ella tenía un problema en su cuerpo que no podía agacharse, o sea, necesitaba ayuda y no te la iba a pedir porque es su trabajo. Pero dijo, de verdad, muchas gracias. O sea, actos tan sencillos como el servir a los demás siempre van a cambiar el día de alguien y nosotros necesitamos estar siempre aprovechando cualquier oportunidad que Dios nos dé, aun aunque tú sientas que no te toca a ti porque es el trabajo de alguien más o porque ni modo, pues alguien más lo tiene que hacer. Tú eres lo que Dios ha provisto para que eso sea resuelto.
Tú eres lo que Dios ha provisto en la tienda, en tu casa, en donde quiera que estés, para que se resuelva el problema y el conflicto que se está desarrollando en esa situación, en ese tiempo, en ese momento. Dios dice, me he provisto de un rey. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿Dios te provee de ti para cuando algo está saliendo mal en algún lugar? ¿Para cuando hay algún conflicto? ¿O eres de los que empiezan a tomar video como, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿O eres de los que empiezan a decir, Señor, toma el control? Tú eres alguien más del reino que dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, Señor, porque tú te has provisto de alguien. Y yo soy ese alguien que va a servirte. Yo soy Dios, yo soy esa persona. Y no necesito a lo mejor ser un pastor. Y no necesito hacer mil y una otra cosa. Simplemente en mi pequeño entorno, ahí donde yo me encuentro, que digo, al final sí tenemos mucho alcance, en donde quiera que estamos, simplemente en nuestras redes sociales tenemos mucho alcance, y desde ahí podemos empezar a bendecir. Digo, tenemos muchas oportunidades. La cuestión de esto está en que empecemos a ver nuestras vidas como algo importante de parte de Dios, que es provisto para la necesidad que nuestro pueblo tiene hoy. Dios se ha provisto de hombres y mujeres santos para este tiempo. Dios se ha provisto para este tiempo de hombres y mujeres con una capacidad enorme para amar y perdonar. Dios se ha provisto de ti para eso. Dios se ha provisto de jóvenes, de adolescentes que cambien que hagan la diferencia de este mundo lleno de basura y cochambre y de todo lo que hemos visto, simplemente por decir, conmigo no. Dios se ha provisto de mí para hacer algo distinto para este tiempo. Yo no soy igual, yo soy especial, y no porque sea el más bonito, la más bonita, sino porque al final simplemente tengo, y no digo simplemente porque sea simple, sino porque esa es nuestra raíz de todo. El Espíritu de Dios, el poder de Dios está sobre mí y me ha ungido, dice su palabra. ¿Recuerdas esa palabra? Me ha ungido para hacer lo que Él desea hacer para este tiempo. Me ha ungido, me ha elegido. Para Dios no hay equivocación. Dios siempre elige correctamente. Si tú estás aquí, es porque Dios vio tu corazón y porque vio que le eres útil para alguna tarea específica. Tú la sabes, te la hemos dicho en algún momento quizás, la has escuchado de algunos otros, pero al final la palabra y la verdad de Dios retumban tu corazón y tú sabes que tienes algo que ofrecerle a Dios. Tú sabes si me escuchas ahora en esta transmisión. A veces queremos una confirmación. Si yo te comparto más de mi testimonio cuando fui en ese periodo de que sí quería y no quería, yo recuerdo que siempre decía, Dios, que venga algún predicador y que me diga, ¿no? Siempre quería que hubiera algo así muy, así súper exacto, y siempre decía, ¿y si en la Biblia hay hombres que pidieron señales? Yo también. Y siempre me ponía en ese plan. Y nunca me daba cuenta de simplemente el privilegio que Dios de entre todo el montón haya dicho Rocío. Desde ahí ya era para que yo dijera, Dios, a la torre, ¿a qué quieres que haga? De entre todo el montón de gente de Agua Prieta, y amamos Agua Prieta, y amamos las ciudades alrededor también, los que nos escuchan, Dios se proveyó de ti para hacer la diferencia sobre esta tierra. La cuestión es, tú eres aquel que se tiene que echar un diálogo con el profeta para ver, a ver, ¿estás seguro? Mi hermano, mira, Eliab, el que habías pensado, yo creo que ese era. David no se puso en ese plan. David agarró la oportunidad y dijo, ¿sabes qué? Yo de verdad, ¿tú crees, Dios, que yo puedo ser rey? Ok, lo hago, aquí estoy. Lo ungieron, lo prepararon, y de ahí en adelante tú conoces la historia. Para esto yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú ves de tu propia vida cuando Dios te llama? ¿Ves tus cualidades? ¿Ves tus talentos, tus habilidades? Si sigues viendo tus habilidades, vas a tronar. Te lo dice alguien que ha vivido con esa situación. Y Dios siempre dice, la cuestión es, ¿tú crees que eres que Dios se ha provisto? ¿Tú crees que Daniel, Areli, Raquel, todos los que estamos aquí, estamos verdaderamente aquí por el deseo de Dios y para hacer lo que Dios desea? Yo creo que sí. Eres tú, ¿lo crees? Los hermanos de David desfilaron ahí con todos sus atributos humanos para, pues, ser reconocidos por el profeta, pero Dios dijo, no, ninguno de ellos es. Pero cuando David entró ahí todo sin saber de qué se trataba, porque apenas le habían hablado corriendo, y pues él regresó, imagínate ahí todo cansado, con sed, no sé, y no le dieron ni chance de ir a cambiarse ni nada, simplemente dijo, ¿sabes qué? De aquí es.
Y él dijo, ok, aquí estoy. Aquel a quien nadie pensaba que él prosperaría, prosperó. A los que según no podía reinar, reinó. Aquel al que no podía llegar a ningún lado, resulta que llegó súper lejos, a tal grado que es conocido como aquel hombre que es conforme al corazón de Dios. Aquella que no podía pastorear está hoy delante de ti hablando. Así será contigo si empiezas a creer más en lo que Dios dice que tú eres que en lo que tú ves de ti. Porque créeme que perfectos no somos, estamos en el proceso, calificados y llenos de todo lo que se necesita tampoco, pero nuestro corazón está dispuesto. Tu corazón está dispuesto, hermano. Tu corazón está listo para decir, Señor, sí, soy yo, sí es cierto, Dios, me falta esto. Y no hay mejor cosa, como decíamos también durante la semana, que reconocer nuestra necesidad de cambio, nuestra necesidad de transformación para que Dios lo haga. Y tampoco no llegar así como, sí, Dios, yo ya sabía que tú querías usarme. No, tampoco vamos a usarnos nuestras vidas en altivez, al contrario, con reconocimiento de la bendición completa que Dios nos ha dado de simplemente pensar en ti y en mí para hacer algo grande en esta tierra. Imagínate eso. Simplemente yo te pregunto, no sé si tengas mucha relación con tus vecinos, pero a lo mejor delante de ti o alrededor de ti hay muchas personas que son cristianos o no, pero en su mayoría casi siempre hay un cristiano y no sé cuántas otras religiones de lado. Y siempre me pongo a pensar, Dios siempre se provee de fieles en cada sector de cada ciudad para que den testimonio de lo que es la vida en Cristo, de manera que vengan muchos más a su conocimiento. La cuestión esto está en que muchas veces nosotros no creemos que nuestra vida, que nuestro modelar de testimonio, que nuestras palabras pueden cambiar y dejamos pasar oportunidades que son a veces oportunidades de oro para que una persona venga a Cristo. Porque no nos creemos que Dios quiere usarnos, no nos vemos como suficiente para realizar esta tarea. Para Dios no hay calificación en ese sentido. ¿Qué oportunidades, te pregunto una vez más, de servir y honrar a Dios has pasado por alto por creer que tú no eres la persona que puede hacerlo? Y resulta que a ti te dejaron todo el paquete en ese momento, a ti te lo dieron, a ti, tú eres la persona. ¿Cuántas veces a mí no se me pasó personas esperando algún camión cuando vivía en Hermosillo? Recuerdo mucho eso, cuando estaba en algún lugar que estaban literalmente ahí a 3 centímetros y yo sabía que tenía que decir algo y simplemente lo dejaba pasar. Simplemente lo dejaba pasar. Le estaba comentando a las hermanas también durante la semana en una tienda. Digo, me da risa que digo en las tiendas, pero al final me puse a sacar cuentas y digo, pues es donde más me la llevo, entonces Dios allá me está haciendo chambear, ¿no? Si fuera a otros lugares, pues Dios no. Y bueno, estuve ahí y yo no sé si recuerdas también la jornada médica hace un fin de semana atrás, gracias a Dios también ya por ello. De las enfermeras que vinieron, ellas no eran creyentes, ellas vinieron a apoyarnos a través de una hermana que tiene como, da clases o algo así, la verdad te debo el dato, pero ellas vinieron para hacer como un tipo de servicio para aprender más y porque claramente pues también nos hacían falta y estuvieron aquí y bueno, conocimos más o menos algunas, pero la verdad si te soy muy honesta, no recordaba mucho sus caras y menos porque pues aparte que traían su cubreboca, pues venían así como que súper peinadas y todo, ¿no? Y resulta que ahí en la tienda me encontré una de ellas y yo recuerdo que yo iba caminando muy campante en mis asuntos ahí haciendo mi lista y se acercó una muchacha y me dijo, ¿usted es la de la iglesia? Y yo así como que, sí, y ya, y yo pues dije, la torre, qué pena porque pues ella me está reconociendo pero yo no sé quién es, o sea, obviamente sabía que no era alguien de la iglesia pero no sabía quién era, entonces ya me dijo, y me dio mucha risa porque se agarró el cabello y me dijo, soy yo, la enfermera, ¿qué onda? Y ya la saludé. Y bueno, qué padre, Dios te bendiga, cuídate. Ahí quedó. Así es la primera parte. Y de repente yo dije, ¿qué te pasa, Rocío? Dios te está dando la oportunidad otra vez de acercarte a esta muchacha, es una joven, has estado orando por jóvenes desde hace un chorro de tiempo, es una posibilidad de que ella pueda estar. Y lo dejé pasar y de verdad me sentí tan mal que dije, Señor, me voy a quedar en este pasillo, estaba en el pasillo de las sopas. Por favor, Dios, que pase por aquí otra vez.
para que pueda acercarme a ella y ser más intencional en pedirle su número y decirle que cómo está, o sea, como que sacar más plática y no dejarla ahí, porque la verdad estuvo así como que muy seca. Bueno, pues cuídate, bye. Me sentí muy mal al final y claramente pasó por ahí la muchacha, pasaron unos minutos y dije, oye, ¿qué onda? Y le empecé a sacar otra plática y demás. Y de repente le dije, ¿sabes qué? Vamos a una reunión y no sé qué. Me dijo, yo iba cuando estaba niña. Y sí me gusta, y sí quisiera, pero pues ya hace mucho que no voy. Y yo dije, Dios, no inventes, o sea, esto está por todos lados. Solamente por compartirte algo de lo que ha pasado en esta semana, para no irme a los años atrás, de que Dios ha provisto de sus hijos para enviar su mensaje a aquellos que necesitan, aun cuando tú dices, la muchacha que saludé, la persona que ni vi, sí, qué coincidencia volverte a saludar, Dios te bendiga. No hay coincidencias en el reino. Hay propósitos, hay llamados, hay tiempos en los que Dios ya ha marcado para que muchos más vengan a Cristo. Y tú y yo, la lista, mi mandado, esto y lo otro, y tengo que ir a hacer comida. O sea, todo eso lo tenemos que hacer, hermanos. Pero cuando empecemos a ver nuestra vida como yo soy el que Dios ha provisto para la necesidad que hay, sobre todo el ok, yo voy a ir. ¿Qué te parece eso? Y no porque te la quieras dar como de wow, pero sí eres wow, simplemente por el hecho de que Dios dijo, esta es, le he ungido para desarrollar la tarea que quiero que se haga. Él nunca comete un error al elegir a alguien. Él nunca pregunta, él simplemente dice, este es. Pero a nosotros nos encanta el tener ese diálogo. ¿Estás seguro, Dios? ¿Crees verdaderamente que yo puedo? Te lo dice alguien que duró conversando por más de 3 años con Dios, queriendo negociar de que si verdaderamente él estaba seguro o no, que yo. Y al final, él no cambió su respuesta, él dijo sí, desde antes de que yo tuviera conciencia. Y algo que me encanta también es que él proveyó no solamente de un llamado, sino algo más importante también en cuestión de lo que él hace. Aún antes de que nosotros pecáramos, él ya había provisto su perdón. Aún antes de que nosotros fuéramos creyentes, porque muchos a lo mejor llegamos en la adolescencia, otros de niños, otros ya de adultos, no lo sé. Él ya había dicho, desde antes de que tú tuvieras conciencia, que ibas a hacer algo para él en esta tierra. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú lo estás esperando? ¿Tú lo estás aceptando y los estás reconociendo? ¿O simplemente es como, bueno, pues va a la iglesia? Y no está mal venir a la iglesia, gracias a Dios por los que hoy están aquí, por los que nos acompañan también a través de esta transmisión. Pero hay algo más que tienes que hacer para Dios. No solamente esto, la vida cristiana no solamente congregarse, no solamente es ser amable, no solamente es eso que naturalmente alguien sin Cristo es amable. Naturalmente alguien que no tiene a Cristo es alguien bondadoso. Yo he conocido personas de verdad bondadosísimas y ni por aquí Dios. Entonces digo, tiene que haber algo diferente sumado a eso en nuestras vidas. Y creo que es, sin temor a equivocarme, que estemos siempre prestos para servir en cualquier lugar, porque Dios dice, me he provisto de lo que los demás necesitan a través de ti. Tú eres el conducto que Dios utiliza sobre este tiempo para bendecir esta tierra. Tú eres la voz de Dios en este tiempo. Tú eres esa mano que levanta yogurts que se tiraron. Tú eres esa mano que provee a alguien más, aunque ya sé que está muy simple a lo mejor, pero tú eres. La pregunta está en que si estás dispuesto a eso, si estás verdaderamente creyendo que tú eres un instrumento útil, o dices, no, que alguien más lo haga, ni modo, ya lo saludé y se fue y ya no conversé más. Cada conversación que tú y yo tenemos no es simplemente porque conociste a alguien de que, qué buena onda. Conociste a ese alguien porque Dios quiere a ese alguien y tú eres ese anzuelo de cierta manera. Tú eres ese pescador que necesita ponerse más en ese plan de aquel que alcanza almas para Cristo. Él quiere usarte y no hay mayor honra para nosotros siendo tan imperfectos, siendo los menos calificados, siendo los que menos tienen algo que ofrecerle a Dios y que Dios diga, ¿sabes qué? Me es útil Ricardo, me es útil Hanna, Saúl, me es útil. La pregunta sigue siendo nuevamente, ¿nosotros queremos eso? ¿O nos ponemos ahí a pensar, ¿será verdad Dios? ¿Será que yo puedo hacerlo? Siempre caemos en eso. Y ha sido el gran problema de las últimas generaciones de cristianos.
Ha sido el gran problema. No es que Dios no esté llamando, no es que Dios no quiera mover su mano, no es que Dios no quiera hacer más cosas, no es que Dios no quiera seguir bendiciéndonos, es que nosotros no hemos querido aceptar. Me encanta este ejemplo porque vemos que aquí no se le preguntó, y te lo vuelvo a decir, no le preguntaron, no le dijeron, oye, ¿te gustaría? Oye, ¿tú crees que puedes? Simplemente dijeron, este es. Y lo mismo sigue sucediendo con nosotros ahora. Dios sigue diciendo, este es. Pero a nosotros nos encanta que nos confirmen y reconfirmen y que nos vuelvan a decir, y es que déjame ver, y es que déjame pensarlo. Y Dios sigue diciendo, este es. Y estás perdiendo el tiempo y los mejores años de tu vida se están yendo en el pensar que quién sabe. Y resulta que sí es el momento, sí es que Dios te necesita. Y muchos se nos ha predicado, Dios no necesita, Dios no esto, Dios no lo otro, pero esta palabra dice que Él se provee de lo que necesita para suplir la necesidad, y tú eres ese alguien, yo soy ese alguien. ¿Lo crees? Dios no se equivocó contigo. Él sabe quién eres, Él sabe tus debilidades, Él sabe tu corazón, Él sabe todo lo que tú eres, Él sabe. Él sabe lo débil que eres, lo pecador que eres, que somos, y aún así sigue diciendo, Yadira, tú me eres útil. Él lo sigue diciendo, Él lo sigue creyendo. Y esto es solamente un ejemplo. Cuando Dios se le apareció a Moisés desde una zarza ardiente en Madián y lo llamó para que fuera a sacar al pueblo, Moisés respondió con incertidumbre sobre el llamado de Dios varias veces y dijo, envía a otra persona, yo soy tartamudo, y ya conoces la historia. Él siempre estaba viendo lo que él era, y lo que nos hace falta para que nosotros podamos acceder al llamado de Dios es dejar de vernos a nosotros y empezar a ver más a Jesús, porque al final de la historia debe brillar Él más que nosotros. Dice su palabra que debemos menguar para que Él crezca. Por lo tanto, si estás aquí no es porque eres el más inteligente, aunque gracias a Dios tengo muchos inteligentes cerca y muchos besalels y todo eso, ya sabrán el chiste local por ahí. Bueno, no chiste, es algo que creemos. Y la cuestión de esto está en que cada uno de nosotros, en medio de nuestras habilidades, en nuestros talentos, aún así, créeme que aunque tú fueras el más guau del currículum perfecto, Harvard y todo lo que tú quisieras decir como algo que a ti te asombre, aún así no alcanzaría si lo pusiéramos en esos estándares para decir, ok, este puede servir a Dios. Nadie puede llenar esa expectativa. Nadie puede ser el más calificado. Entonces, por esa razón, Dios no te está pidiendo todo el currículum del doctorado de no sé qué para dar estudios bíblicos. Simplemente con que tú tengas tu Biblia, ores y creas que Dios y su poder va a efectuar sobre ti. Y claro, de repente tomes algún curso que otro por ahí y lo hagas. Y que no esperes a que suceda no sé qué cosa para hacerlo. Este es el momento. ¿Estás alerta a las oportunidades que Dios te está dando hoy? ¿Estás alerta a lo que Dios quiere hacer con tu vida hoy? ¿O es el miedo el que no te deja? ¿O es tu inseguridad? ¿O es aquello que te hace sentir como no suficiente? Dios no se equivoca y Él te equipa, Él te refina, Él te fortalece para cumplir con la misión. Cuando hablamos de Moisés siempre creemos que es algo asombroso lo que Dios hizo, porque dice que él hablaba lento, la lengua se le traba y traba la lengua y como sea. Y al final Dios le proveyó lo que él necesitaba para que cumpliera con su propósito. No se trata de lo que te falta, se trata de lo que Dios te va a proveer para que lo cumplas. Y si sigues viendo tus limitaciones, te vas a seguir quedando con limitaciones. Pero si aceptas el llamado, si aceptas la responsabilidad de Dios, Él va a empezar a proveer de ti lo que te hace falta. Yo soy la menos organizada y Dios me provee siempre de los mejores y están delante de mí. Y yo siempre soy la más esto y la más lo otro, y Dios siempre dice, ok, aquí está, en tu equipo está esta persona que te puede ayudar, en tu equipo está, alrededor de ti está alguien que puede ayudarte a mejorar en esto y lo otro. Porque créeme, que si yo me hubiese quedado con esa situación de que no puedo y demás, yo creo que todavía estuviera allá en Miguel Alemán, viviendo con mis papás quizás, trabajando, no lo sé, y no estaría mal, digo, muchos lo hacen, pero me hubiese perdido todo lo genial que he tenido en esta vida. Después de estos 6 años, yo creo que han sido los mejores de mi vida, y creo que todavía lo mejor viene, y lo mejor viene, y lo mejor viene, porque he creído que no se trata de mí,
sino del poder de Dios sobre mí. No se trata de ti al final. Eres importante, sí, eres pieza clave, sí, pero es simplemente, como dice también algunas reflexiones por ahí, un instrumento que es bien utilizado por aquel que es el mejor músico, el mejor intérprete, Dios. Voy a leer una vez más el verso 11 de este capítulo 16. Entonces Samuel le preguntó a Isaí: ¿estos son todos los jóvenes? Y él respondió: todavía me queda el menor, pero he aquí que está apacentando las ovejas. Y Samuel le dijo a Isaí: manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. E Isaí mandó por él y lo hizo entrar, y era de una tez sonrosada, de bellos ojos y de buena presencia. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Una vez más, tú eres aquel a quien Dios ha elegido. No se trata de tu cualidad, no se trata de tus dones, no se trata de tu talento, aunque son bien recibidos, claro. Se trata de lo que tú creas que Dios va a hacer en tu vida. El éxito no viene por lo que tenemos o lo que sabemos hacer. El éxito viene por lo que Dios hace, por su intervención divina en nosotros. Dios puede hacer grandes cosas a través de personas aparentemente no calificadas, pero son aquellas personas que reconocen que Dios es más grande que su miedo, que Dios es más grande que su debilidad, que Dios es más grande que aquello a lo que le tiene miedo enfrentar. Dios es más grande. Somos a quienes Dios ama intensamente, y Dios nos llama y nos elige a pesar de nuestros muchos defectos. Él nos moldea, nos refina, Él quita nuestras faltas e imperfecciones a lo largo del camino. Y mientras miramos más a la cruz, podemos sentirnos honrados de este llamamiento santo para servir a nuestro Rey. Mientras Él sigue equipándonos, cada uno de nosotros debemos ir adelante. No podemos estancarnos, no podemos quedarnos esperando hasta estar listos para ir. Los que están listos se preparan estando allá en batalla, sino cómo toman experiencia, sino cómo pueden hacerlo. Debemos mantener nuestro enfoque en Dios y ver lo que Él puede hacer, porque dice su palabra también: digan, débil, fuerte soy. Diga aquel que no puede hacer alguna cosa, diga: sí puedo hacerlo con Dios, todo lo puedo en Cristo, porque no se trata del don que tienes, de la habilidad que tienes, se trata de lo que Dios quiere hacer. Y dice también su palabra, que Él está dispuesto a usarnos a pesar de lo que somos, solo por mostrar su grandeza. Somos la arcilla de ese alfarero que da forma día con día. Y bien, ten fe de que cualquier cosa que Dios te llame a hacer, Él te proporcionará todo lo que necesitas para llevarlo a cabo. Él te proporcionará todo lo que necesites para llevarlo a cabo. Pero no es hasta que estés en el camino que Dios empieza a proveer. No quieras que Dios te provea de todo lo que necesitas estando sentado ya esperando a que suceda. Dios te provee, y yo creo que lo hemos tenido como testimonio, de aquellos que van y evangelizan y no saben, ahí en el momento Dios suelta la palabra, ahí en el momento Dios suelta la lengua de aquellos que empiezan a hablar. No es acá de los que estamos queriendo estudiar técnicas de evangelismo, y lo hemos estado haciendo. Las mejores técnicas de evangelismo se dan en el campo, porque adivina que Dios es el que te da lo que necesitas, ahí en el lugar. Y tú y yo hemos querido vivir en la idea de que necesitamos estar listos y completos acá y provistos de todo lo que necesitamos, y entonces ir a hacer la tarea. Y resulta que con Dios funciona al revés. Resulta que con Dios funciona en el hecho de que cuando tú no tienes nada que ofrecerle, y cuando tú sientes que de plano te agarró en curva y Dios dice que tú digas: sí, Dios, vámonos, y que con todo tú empieces a ver cómo Él te empieza a dar victoria sobre tus enemigos. Y conoces la historia de David, digo, al final no vamos a empezar a hablar más de eso. No hay nada que podamos hacer, como te digo una vez más, para calificar ante Él. No hay nada, ningún mérito que nosotros podamos tener en esta tierra que nos haga sentirnos dignos de servirle. Simplemente tenemos que ver que se trata de su poder obrando en nosotros. Él es el experto en escoger lo inservible para hacerlo útil, y yo soy la primera de esa lista. Él es el que escoge de lo sucio y lo vil para santificarlo, lo que carece de valor para asignarle un sentido y propósito. Él es el que hace
aceptado a aquel a que todo el mundo desprecia. A todo aquello que lo han rechazado es aquel que Dios elige y abraza. Y todo eso lo hace por amor. Todo eso lo hace para que tú tengas un sentido de vida sobre esta tierra. Tú puedes seguir viviendo normal con tus cosas, pero cuando encuentras tu propósito, cuando encuentras la tarea por la cual Dios dijo que debías nacer para este tiempo, tu vida es plena. Tu vida es llena de gozo, tu vida cambia. Y no te voy a decir que es perfecta, pero es casi lo más cercano a eso. Quizás nunca vamos a calificar para el mundo. Incluso para los hermanos de la fe, te digo, muchos todavía no calificamos. Yo sigo sintiendo que no califico para muchos de los que están en Cristo, aún en la iglesia aquí. Sin embargo, no se trata de cómo te apruebe o no tu hermano, se trata de que Dios dijo desde que antes de nacieras, y conociendo todo lo que harías, y conociendo Dios lo que haré en mis 40 años, que todavía me falta un poco más, según yo. Aún que Dios conoce todo lo que yo haré el resto de mi historia, y los pecados que voy a cometer, y las faltas que voy a tener aún siendo pastor, y después y antes de pastor, y todo este asunto, Dios dijo, este es, y yo dije, sí Señor, aquí ando, vamos con todo. Dios nos ha confiado una tarea y no podemos dejar no podemos seguirla ignorando, perdón. No podemos seguir viviendo como, ay, que lo haga alguien más, que alguien más. De hecho, estuve platicando con mi mamá hace algunos días. Lamentablemente, desde que falleció el pastor en Miguel Alemán, ellos están sin pastor y ya han pasado 2, 3 años más o menos, perdón si te faltan las 2 o 3 años. Y le comentaba a mamá, porque me decía, oye, ¿cómo ves? ¿Crees que este año a lo mejor ya viene algún pastor queriendo y no? Pues me preguntó. Y le dije, la verdad es que no tengo idea. Lo único que sí sé es que Dios se sigue proveyendo de pastores. Y en Miguel Alemán sigue habiendo pastores. Y va a haber alguien que de ahí se levante. Y al final, cuando yo estaba diciendo todo esto, dije, Dios, en todas las iglesias hay un pastor que hace falta en nuestra conferencia. En todas las iglesias hay un evangelista que hace falta en algún lugar. En todas las iglesias hay alguien que Dios se ha provisto. Y sigue habiendo en nuestra ciudad muchos más que Dios se ha provisto, pero falta alguien que diga, oye, ¿te gustaría ir? Vamos, ya sabes todo lo que se tiene que hacer. Sigue habiendo necesidad y Dios se sigue proveyendo, pero no hemos querido creer que nosotros somos aquellos que Dios quiere usar. Lo hemos dicho acá, y con amor lo digo, con nuestros hermanos de la alabanza decimos, no, cuando vengan los músicos, cuando vengan, y a mí a veces me hace pensar diciendo, Señor, no sé, no han llegado a lo mejor lo que nosotros quisiéramos tener aquí en alabanza, en donde sean los maestros, aún como el pastor, si quieres, no ha venido el pastor que es de tus sueños a lo mejor, pero mientras eso pasa, nosotros lo estamos haciendo con todo el amor de Dios, y todos los que están sirviendo lo están haciendo con todo el amor, y es a ellos, es a ustedes. Y en este caso me quiero dirigir también al Ministerio de Alabanza, a los maestros y a todos los que estamos sirviendo. Son los que Dios se ha provisto para este tiempo y lo vamos a hacer y lo vamos a disfrutar y no nos vamos a menospreciar porque nos falta talento, porque nos falta esto, porque nos falta mejor hablar, y ya no vamos a pensar en eso, vamos a pensar en que somos útiles para Dios, que vamos a mejorar, claro que sí, pero que somos aquellos los cuales Dios ha elegido para este tiempo, y que mayor honra que Dios haya pensado en mí y en ti para cumplir con su deseo. Debes seguir avanzando, debes seguir creyendo que Dios tiene algo más para tu vida, aún en las pequeñas cosas, como compartir con alguien, como sonreír con alguien, como saludar a alguien, no sé, de lo más sencillo hasta lo más grande si quisieras, pero siempre en todo lugar eres necesario para algo. No estás por casualidad en donde estás, ni en tu trabajo, ni en las tiendas, ni ahí en la calle que de repente saludaste a alguien. Tenía muchísimo, yo creo que un sábado libre no tenía, y en la mañana, y mi esposo y yo tuvimos ese día, dije, ¿sabes qué? Vamos a ir al tianguis, ¿no? Y nos fuimos, y ahí estuvimos, y no, que sí, que viendo cosas, y nomás como que para, según nosotros, distraer un poco ahí la cosa. Y me encontré con muchas personas que antes venían y que hace mucho que no encontraba y que no veía. Y yo dije, Dios, necesitamos empezar a expandir nuestro territorio. No nada más dije yo, como te dije, en las tiendas y demás,
sino empezar a buscar en todos lados y empezar a creer que a cualquier lugar que vas, Dios te envió por alguna razón. Y no nomás porque tú querías distraerte, y no nomás porque tú querías tomar un descanso. Aún en los descansos, Dios te envía a lugares específicos para tratar con personas que Él ya viene trabajando. Me encontré con otro anciano y empezamos a platicar. Me dijo, es que hace mucho que no la veía. Platicamos un momentito ahí y quedamos también de visitarle. Y yo dije, Dios, no cabe duda que cualquier lugar que uno va siempre tiene que ir con el uniforme bien puesto y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo soy lo que tú has provisto para hablarle a aquel que quieres hablarle hoy. Yo soy aquel que tú has provisto para hacer lo que tú desees. Dame uno hoy para el Señor, decía nuestra hermana, y hay hasta una película, y yo se la recomiendo también, se llama Hasta el último hombre. Y bien, hoy queremos orar y que podamos decirle al Señor, Señor, hoy reconozco que tú me has estado llamando para esto. Lo sé, me lo han dicho, lo he visto, lo he escuchado, pero hoy tomo esta palabra como una confirmación de parte tuya. Y creo que tú me vas a usar para esta tarea en particular. No calificamos para Dios, pero aún así Él decide usarnos. Y ese es el llamado para los que no están calificados como yo, para que nos atrevamos a creer que en Dios todo es posible, porque es su poder. No es mi voz, no es mi talento con la música, no es, digo, ni lo tengo, no, me lo quiero apuntar, pero ni lo tengo. No es todo lo que yo considero como importante en este mundo. Es el corazón, es la disposición, y de ahí en adelante todo empieza a mejorar, todo empieza a ser transformado, todo empieza a ser nuevo. Y es ahí cuando decimos, como muchos de los siervos en la palabra, sigo avanzando, sigo creyendo que Dios tiene más. Pablo lo dijo, sigo avanzando en su primer llamamiento. No es que ya haya terminado Dios, no es que ya sea el mejor, no, sigo avanzando, sigo creyendo que Dios puede usar mi vida. Yo te invito a que te levantes de tu lugar y que empieces a orar junto conmigo y empezamos a creer esta responsabilidad. ¿En qué Dios te está llamando? Dios, si tú sabes, y muchos aquí te hemos dicho quizás también, pero es importante que tú lo reconozcas, que tú digas, sí es cierto, Dios, yo necesito ponerme más en acción. Dice Isaías, el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Yo estoy aquí, le dije, envíame a mí. Aquí estoy yo, este soy yo, el que tú has elegido, envíame a mí. Yo quiero hacerlo, yo quiero participar en tu obra, yo quiero participar en la obra gloriosa de redención que tú tienes para este 2022 y el resto que viene de los tiempos. Ya no queda tiempo y nosotros debemos estar preparados. Estoy aquí, Señor, envíame a mí. Señor, hoy te damos gracias por la oportunidad, por el privilegio que tenemos, Señor, de servirte, de seguirte. Gracias porque a pesar de nuestros errores, de nuestras imperfecciones, del pecado que puede haber en nosotros, Señor, tú sigues diciendo lo mismo de siempre. Este me es útil para el reino. Instrumento escogido me eres, dice el Señor. Padre, ayúdanos, mi Dios, a creer más en tu poder que en nuestras propias habilidades. Y claro, Señor, si podemos crecer en habilidades, en talentos, en dones, tú seguirás añadiendo y proveyendo lo que necesitamos. Pero es hasta que estamos haciendo las cosas que eso sucede, Señor. Padre, ayúdanos, mi Dios, a dar el paso del sí. Ayúdanos a vivir en la realidad de nuestro llamado. Señor, ya no queremos vivir ignorando lo que tenemos que hacer. Ya no queremos sacarle la vuelta. Ya no queremos vivir como pensando que alguien más lo va a hacer cuando tú nos has puesto a nosotros para hacerlo. Tu palabra dice que tú te has provisto de lo que necesita el pueblo y por eso estamos aquí, Señor, porque tú has provisto de nuestras vidas para que podamos ser de bendición a este pueblo, a esta tierra o aprieta, Señor, la cual tú amas. A las ciudades que nos están viendo, Señor, seamos nosotros aquellos los que creen que tú puedes hacer algo más, Señor. No hay mayor honra para el ser humano que el haber sido salvado por tu Hijo y como consecuencia haber sido llamado a su servicio. No hay mayor honra que eso, no hay mejor gloria que esa, Señor.
Por eso te pedimos, Señor, que todo miedo que podamos tener, que toda inseguridad, Señor, que podamos tener también, la disipes, Señor, en tu poder. Y que podamos ser esos Davids, esos Moisés, Señor, esas mujeres, Padre, también que se levantan como Débora, Señor, como Unice y muchas otras en la Biblia, Señor. Que podamos ser esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, niños, todo lo que tú necesitas, todo lo que tú te has provisto para este tiempo, Señor. Te decimos, cuenta con nosotros, Padre. Cuenta conmigo, envíame a mí, Señor, a lo que tú quieres hacer. En lo más pequeño, como compartir quizás, o aún hasta en lo más grande que puede ser para mí, quizás compartir algo con los hermanos, no lo sé, Señor. Aquello que le tengo miedo, Señor, yo lo pongo delante de ti hoy. Necesito, Señor, que tú seas sobre mi vida. Necesito, Padre, que tú seas hablando a mi corazón. Ahora ya no quiero vivir, Señor, negándome. Ya no quiero vivir, Señor, dejando de un lado lo que necesito hacer entre todas mis responsabilidades, la cual tú vas a demandar siempre será también el haber aceptado o no, Señor, el desafío que tú tuviste para mi vida. Y por eso hoy, Señor, yo con temor, con temblor, con genuino corazón me acerco a ti para decirte, Señor, que reconozco que tú tienes algo conmigo y que hoy yo haré todo lo posible, Señor, de hoy en adelante para vivir estableciendo el reino, Señor, para vivir con esa altura como Cristo la tuvo, para vivir, Señor, en esa transformación constante, para vivir, Señor, compartiendo de lo mucho que tú me has dado, para vivir, Señor, en ese amor que es incondicional, en ese perdón incondicional, Señor, para que tú me uses a mí, en donde yo esté, a donde yo vaya, Señor, sea un instrumento para ti, Dios. A la persona que tú quieres que le hable, le hablaré. A la persona que tú quieres que le comparta, le compartiré, Señor. A la persona que tú quieres que ore, oraré. A la persona que tú quieres que le dé de mis finanzas, le daré, Señor. Sé tú hablando a mi vida. A la persona, Señor, que necesite perdonar, perdonaré. A la persona, Señor, que necesite ser instruida por mí, la instruiré, Señor. Ayúdame. Quiero estar atento, no quiero pasar ninguna oportunidad. Quiero que tú me uses. Quiero, Señor, ser aquel que tú has provisto para esta tierra, para esta generación, Señor. Aún cuando me sienta que me agarraron en curva para hacer algo, aún cuando sienta que no estoy preparado y que necesito mucho tiempo para hacer algo, Señor, ahí donde me invitan, ahí donde me están pidiendo hacer algo, Señor, yo quiero decir que sí, porque no va a depender, Señor, de lo que yo pueda preparar, va a depender de tu poder sobre mi vida. Y claro está, Señor, que tu Espíritu Santo está sobre mí, que tu poder fluye sobre mí. Y en el nombre de Jesús, Señor, bendice nuestras vidas, úngenos, envíanos, Señor, a la tarea que debemos hacer para este tiempo, porque hemos de creer, Señor, siempre que se trata de ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tú la mereces, porque tú eres digno, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Que Dios te bendiga y te esperamos en la próxima reunión. Bendiciones.